Sean todos bienvenidos y bienvenidas, mis amados. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Le damos una bienvenida a las personas que están en esta hora conectados a través de Facebook. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Las personas que más adelante a través de YouTube también estarán aquí presentes en esta reunión. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros. Que Dios hoy sea hablándonos. Que Dios sea hoy ministrando nuestras vidas. Estamos en una serie que titulamos Viviendo en la Libertad. ¿Por qué viviendo en la libertad? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios, cuando concebió la idea de traernos a esta tierra, no nos trajo para ser infelices, para ser desdichados, para vivir esclavizados, para vivir amarrados, atados al pecado, al mundo y tantas cosas. Por eso la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En la medida que vamos conociendo la palabra, eso nos va desatando de tantos preconceptos. No podemos estar atados de un pasado de fracaso, de derrota, de miseria. Un pasado lleno de marcas, de estigmas, que tal vez nos dijeron con palabras o con actos, a un pasado donde tal vez quisimos emprender cosas y no tuvimos resultados y pensamos que en adelante íbamos a ser unos fracasados. Lo lindo es que cuando conocemos de Dios dice que en Él todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Estamos estudiando el libro de una carta, una epístola que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, para que por favor vayan abriendo sus Biblias. Estamos hoy trabajando sobre un tema que he titulado La fe contada por justicia. Diga conmigo, la fe contada por justicia. El apóstol Pablo está hablando en esta carta sobre unos temas que son bien importantes y encontramos hoy la tercera de 5 partes, 5 secciones, donde el apóstol está hablando sobre la justificación por la fe. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados simplemente por la fe? No por las obras, sino por la fe. Es decir, no por los actos que nosotros hagamos, no por lo buena gente que seamos nosotros, no por lo generosos y dadivosos que seamos, sino que Dios solamente demanda algo, y es que tengamos fe en Él. Eso suena de pronto ilógico para muchos, sobre todo cuando tenemos el concepto de recibir las cosas como una recompensa. Que si nosotros hacemos, recibimos. Que si tú me das, yo te doy. Que si yo no desarrollo cierto tipo de cosas, no tengo el derecho para poderlo recibir. Y entonces Pablo está explicándoles, es una carta que les escribe a la iglesia en Galacia, que es una serie de iglesias que hay en esa región, porque ya les había hablado este concepto, les había dicho: muchachos, nosotros lo único que necesitamos es creer en Cristo Jesús, poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Entonces los judaizantes que estaban por la región les estaba diciendo: no, eso no es tan cierto, hay que creer en Jesús, pero también hay que agregarle una cantidad de cosas. Entonces él le dice: no, un momentico, no es así, no se dejen confundir. Y les hace 4 preguntas que vamos a repasar, fue lo que vimos la semana anterior, 4 preguntas que está ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Y la primera que le hace el apóstol Pablo a ellos es: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar con fe? Entonces, muchachos, a ver, no se retrocedan. Ya habíamos avanzado, ya ese tema lo habíamos tratado, ya había quedado disipada esa duda. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por qué? ¿Por hacer las obras de la ley que manda Moisés? ¿O lo recibieron por oír la palabra y creer en Cristo Jesús? Porque si yo recuerdo, miren ustedes a ver cuántas de las personas son justificadas delante de Dios, cuántas personas tienen el Espíritu Santo por caminar bajo la ley. Entonces no se encontraban. Entonces, ¿por qué razón ustedes quieren volver atrás? Recuerden que ustedes tienen al Espíritu Santo. Y hablábamos la semana anterior diciendo que el único camino infalible para recibir al Espíritu Santo es a través del nuevo nacimiento. Cuando una persona reconoce que está mal con Dios, que está en pecado, que está haciendo las cosas incorrectas, pero que escucha el mensaje de salvación, la buena nueva de salvación, y pone su fe en Cristo Jesús, no importa lo que haya hecho, no importa sus pecados, si él va delante de Cristo Jesús, confiesa sus pecados, la Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, en el momento que nacemos de nuevo, el Señor sella ese paso que hemos dado, que Dios nos ha permitido dar, y nos coloca al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios mora dentro del creyente. Y escribe esta carta en Romanos capítulo 8, versículo 9.
donde nos dice, ya que tú tienes al Espíritu Santo, tú ya no puedes caminar, tú ya no puedes operar como operabas antes, porque es que ahora el poder de Dios reside dentro de ti. El mismo Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, está dentro de ti. Por lo tanto, ya tú no eres igual. Estos días en el seminario que estamos trabajando los días viernes, veíamos que nosotros somos espíritu que reside en un cuerpo y que tiene un alma. Pero nosotros somos seres espirituales, somos seres espirituales. La semana anterior tocábamos diciendo que Pablo decía, estoy junto con Cristo, pero Cristo ya no está en la cruz. ¿Cuántos saben que Cristo ya no está en la cruz? Que estuvo en la cruz, pero resucitó y ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y que por lo tanto como cristianos estamos junto con Cristo, allá en ese nivel, en lo espiritual, mis amados. Aunque físicamente estemos aquí en la tierra, sigamos operando y sigamos haciendo las cosas que hacemos en esta tierra, sí, pero nosotros tenemos una naturaleza espiritual. ¿Sí? ¿Saben eso? Claro, el que no tiene a Cristo, pues para él el mensaje es una locura. Porque piensan que lo único que existe es lo que pueden ver. Pero se olvidan que nosotros, además de los ojos físicos que tenemos, también tenemos unos ojos ¿qué? Espirituales. Y tenemos que caminar viendo con los ojos espirituales. Y ahí está el pasaje que tocamos también estos días, el viernes, donde aquel hombre, aquel siervo, está con el profeta Eliseo y lo vienen, digamos que lo emboscan los enemigos. Y el siervo sale y ve que están rodeados de enemigos. Dice, por favor, profeta, mire, nos tienen rodeados. Y entonces el profeta no se asusta, no dice, oye, ¿ahora yo qué hago? ¿Ahora dónde nos escondemos, muchachos? No, ora al Señor y dice, Señor, abre los ojos espirituales. Y hace la oración sobre su siervo Jesse. Y abre los ojos y dice, oh, ahora yo veo una cantidad de caballos, de ángeles que están protegiéndonos. Escúcheme, aquí en el mundo estamos pasando momentos duros y difíciles. Pero nosotros tenemos un Dios de los cielos que es más grande y más poderoso que cualquier circunstancia que veamos en esta tierra. Pero tenemos que caminar en la parte espiritual. Tenemos que caminar en el espíritu. Y dice la Biblia en Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la naturaleza humana pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu. Note que habla de Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios está en ¿dónde? Miren lo que dice, en vosotros. No dice con ustedes al ladito, no, en vosotros. Mostrándonos que el Espíritu Santo para el creyente habita en nosotros. Y es ahí cuando podemos tener problemas, dificultades, una cantidad de cosas que pueden dar, pero como Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Y eso nos da fuerza. Eso nos da la capacidad para decir, sí, hay problemas, hay dificultades, pero tenemos el poder de Dios y le pedimos la sabiduría. Y entonces entramos en tiempos de comunión, orando a Dios. Hemos hablado de 4 cosas importantes durante el seminario. Una es, entremos en oración, ten el tiempo con Dios, descansa en Dios, entrega tus cargas a Dios, ten comunión, comunicación directa con Dios. La buena noticia, amados, es que en Cristo Jesús no necesitamos ningún intermediario. Porque para eso vino Cristo, para romper toda división, para podernos conectar con el Padre. Y tú y yo podemos entrar en oración en el momento que queramos. Dios está ahí para escucharnos. Pero también dijimos que necesitamos caminar en fe, en que la palabra que Dios nos dice, en que lo que Dios habla, en lo que Dios hace con nosotros creemos las promesas. Y caminamos en fe. Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Tú tomas esa palabra, caminas en esa palabra, crees a esa palabra. Pero para eso necesitamos renovar nuestra mente, porque nuestra mente humana, nuestra mente carnal, está ¿cómo? ¿Cómo está la mente del hombre? Está contaminada, está limitada, está llena de temores, está llena de inseguridades. Por eso con nuestra mente, que está bombardeada, no podemos ser tan efectivos como hubiésemos ser. Por eso se precisa que Dios haga una especie como una cirugía, y nos saque toda esa cantidad de información que no sirve y que podamos incorporar en nuestra vida. Y por eso viene el otro paso, que es leer la palabra, para llenarnos de la palabra de Dios. Porque en la Biblia encontramos los pensamientos de Dios. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es importante, ya no vivimos según la carne, según la naturaleza humana, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y escuchen lo que termina diciendo, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es que no es de Cristo.
Entonces, tristemente, la persona que no tiene a Cristo en su corazón está operando ¿en qué? En sus fuerzas, en su capacidad, en su experiencia. Y terminamos agotados, oprimidos y muchos hasta exprimidos y no tenemos resultado. Y esa fue la razón por la cual Cristo dijo que apartados de Él nada podemos hacer. Pero el mismo Cristo dijo, y Pablo escribiendo diciendo, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Entonces nosotros de una manera inteligente decimos, bueno, si Dios nos está ofreciendo de su fuerza, de su poder, de su sabiduría, ¿por qué no tomarla? ¿Por qué no tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero rendir mi vida y quiero tener el Espíritu Santo dentro de mí porque yo quiero ser parte de tu familia? Y les escribe también a los Efesios en el capítulo 1, a la altura del verso 13, y les está hablando, les está recordando, muchachos, ustedes tienen ya el poder de Dios, ustedes tienen el Espíritu Santo, caminen en ese poder, no se dejen arrastrar por las cosas del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también, en Él, en Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos ese sello. Dígale que está a su lado, nosotros no somos iguales a la gente de afuera. Diga, nosotros tenemos el sello, la marca del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también le muestra, le hace una segunda pregunta, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 3, le hace una segunda pregunta, le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por qué? ¿Por guardar la ley o lo recibieron por escuchar el mensaje? Entonces dicen, obviamente, por escuchar el mensaje. Entonces, ¿por qué se van a volver a ir atrás? Y dice en el versículo 3 de Gálatas 3, tan insensatos sois, tan necios, dice en otra versión. Hablábamos de esa palabra insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? ¿Qué dijimos? Insensato, ¿sin qué? Sin sesos. Wow, ese es el original. O sea, ¿por qué caminan como sin sesos? Insensatos es la palabra en el original. O sea, ¿por qué no piensan con la mente? Si nosotros podemos ser mucho más efectivos caminando con Dios, ¿por qué queremos vivir en lo humano, en la naturaleza humana? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con esfuerzos puramente humanos. Ya, hay dos maneras de trabajar en esta vida. Hay dos maneras de vivir, muchachos. Una es en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, con nuestras energías, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, con nuestros recursos. U otro es a la manera de Dios. Yo les sugiero, es mucho más fácil vivir a la manera de Dios, porque Dios es el que abre puertas. Dios es el que nos ayuda. ¿Él es el dueño de todo o no? Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Una sola idea que Dios coloque en tu mente te puede transformar completamente. Las cosas que tú durante años, que yo durante años hemos tratado de buscar, de hacer, de construir en nuestras fuerzas, Dios con una sola idea, una sola puerta que se abra, podemos conseguir mucho más de lo que quizás consigamos en nuestras fuerzas. La transformación de una persona, es que yo he luchado mucho con mi esposo, he luchado mucho, dicen algunas, he luchado mucho con mi familia, con mi hijo, y no sé qué hacer, he pagado instituciones, he pagado psicólogos, he pagado fundaciones, he gastado mucho dinero y no veo la recuperación en él. Un solo toque de Dios en el corazón de ese joven, de esa persona, de ese hombre, lo puede cambiar, lo puede transformar. ¿Han visto casos? Claro. Un solo toque en la vida de una persona. Ha gastado en tratamientos, ha gastado en cirugías, ha gastado todo cuanto hay y no tiene resultados. Pero ¿cuántos saben que Dios puede tocar a una persona y la puede sanar? De hecho, Él puede sanar más que cualquier persona. Él fue el que nos creó dentro del vientre de nuestra madre, cogió y tomó cada nervio, cada músculo, cada tejido, cada órgano. Así como Él nos creó, Él conoce cada uno de nosotros. Él puede quitar y puede poner. Él es el Dios que tenemos. Entonces la invitación que está haciendo Pablo y Dios nos la hace a nosotros es, ¿por qué somos tan insensatos? ¿Por qué si conocemos la parte espiritual preferimos caminar en la parte humana, en la parte carnal? Y le hace una tercera pregunta en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, ahí en la parte B, si es que realmente fue en vano. Les dice, a ver muchachos, o sea, han tenido que pasar por tantos momentos difíciles, han tenido que pagar un precio tan alto, ¿y va a ser en vano entonces? ¿Es en vano todo el esfuerzo de venir, de buscar la palabra de Dios, de ganarnos enemistades, comentarios, burlas y lo demás, porque somos cristianos? ¿Eso va a ser en vano? Y la respuesta es no,
Porque todo el esfuerzo que hacemos, cada inversión que hacemos de tiempo, un día como hoy, de escuchar la palabra, que podríamos fácilmente estar en otro lugar haciendo otra actividad, pero preferimos venir acá, ¿ustedes creen que eso es en vano? Y la respuesta es no, no, porque Dios honra a los que le honran. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Entonces le está diciendo, muchachos, ya hemos avanzado mucho. Y termina en el versículo 3, que fue lo que, esto es un pequeño recopilación de lo que vimos la semana anterior. En el versículo 3 de Gálatas 5, Gálatas 3, versículo 5 le dice, aquel pues, o aquel pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por oír el mensaje con fe? Esto que ustedes vieron, le dice el apóstol Pablo, esto que ustedes han visto, ¿ustedes creen que yo lo hice? Dice Pablo, ¿lo hice por qué? ¿Lo hice por el Espíritu? Él es el que me ha dado el poder para hacer los milagros y lo demás. Recuerde que en ese tiempo, escúcheme, en ese tiempo, el sello, la marca, el distintivo, la señal de que era un apóstol, era a través de los milagros y las maravillas. Eso lo respaldaba a ellos. Era como la señal de respaldo de un apóstol. Un apóstol iba acompañado con señales. Entonces él le dice, las sanidades que yo he hecho, todos los milagros que ustedes han visto, ¿ustedes creen que yo lo hice en mis fuerzas? ¿Ustedes creen que yo lo hice por guardar la ley? ¿O creen que lo hice por el poder del Espíritu Santo? Ahora, no solamente él, también Pedro y muchos de los apóstoles hicieron milagros. Pero era en ese tiempo, escúchenme por favor, era en ese tiempo. Las señales y los milagros eran la evidencia de los apóstoles para que creyeran en Cristo Jesús. Hoy no está eso operando. Porque la palabra que Dios dejó a través de los apóstoles la tenemos escrita acá. Entonces nosotros creemos por lo que está escrito en la palabra de Dios. No necesitamos señales. Ahora, no quiere decir eso que Jesús no haga milagros hoy. No quiere decir que Dios no haga milagros hoy. Lo sigue haciendo. Pero nosotros no podemos estar en la posición de decir, si tú haces este milagro, yo me convierto a ti. Si tú haces, a ver, hágame esto y ahí sí creo en ti. No, porque está escrito en la palabra de Dios. Hay dos cosas que tienen que ser muy fuertes en nosotros. Número uno, la certeza y la seguridad que todo lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Que es verdad, que todo lo que está ahí se cumple, que es infalible, que no falla, que no se contradice. Al contrario, se complementa Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Se complementa un pasaje con el otro pasaje. Y número dos, nuestra fe está centrada en Cristo Jesús, que es la piedra angular. Eso es lo que nosotros creemos. Y tan solo con creer en eso, la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por fe, por confianza en Dios. Entonces le dice, todo lo que ustedes vieron, que quede claro que no es por las obras de la ley, sino que es por la gracia, por el Espíritu Santo. Y Pablo se les presenta a ellos no como el fariseo para predicar la ley, sino que se presenta como el apóstol para mostrar a Jesucristo. Ahora, el mensaje de salvación de Cristo, ¿cuál era? ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? ¿Cuál fue la buena noticia que Pablo fue a compartir, que es la que Dios nos comparte hoy en día? ¿A qué vino Cristo? A mostrarnos la salvación a través de la fe en Él. Es eso, las obras, o sea, el evangelio, ¿qué son? Las obras que Cristo hizo para nuestro favor. ¿Sí? Ahí lo resume. Y entonces entramos a la parte del versículo 6. Esto es simplemente una recopilación del mensaje anterior. Y nos va a hablar aquí de la justificación por la fe. Y comienza con la ilustración de un hombre llamado ¿qué? Abraham. El gran patriarca Abraham. El hombre conocido como el padre de la fe. El hombre conocido como aquel que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham fuera diferente a los demás hombres de su época? ¿Qué hizo él? ¿Qué obra hizo él? ¿Qué cosa como que apantalló a Dios? Dijo, uy, este hombre es increíble. ¿Hizo alguna obra en lo material, en lo físico? ¿O simplemente qué hizo? Creyó en Dios. ¿Y qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó él? Mire, esta es la parte central del mensaje para que presten mucha atención. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Por qué la Biblia dice? ¿Por qué Pablo lo cita? No solamente aquí en el libro de Gálatas, sino también en Romanos capítulo 4. Y también lo muestra obviamente Génesis. ¿Por qué lo muestra? ¿Por qué? ¿Qué era lo particular que tenía Abraham para aprender nosotros hoy?
que lo puso a ese nivel de altura. ¿Por qué la justificación por la fe, que es el título hoy? La fe contada por justicia. En alguna oportunidad, por ahí en el capítulo 15 y 16 de Génesis, ustedes lo leerán en sus casas, Abraham, a la edad más o menos de unos 75 años, cuando Dios le da la promesa, lo saca de su tienda, lo toma de la mano y dice: mira, Abraham, quiero que cuente la arena del mar. Así como la arena de esta playa, así va a ser tu descendencia. 75 años, no había tenido hijo. Dios le da esa promesa. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le da la promesa? Abraham dice: amén, Señor, yo creo eso. Yo creo eso. Y esa actitud de creer, aún a su edad, de creer, fue lo que Dios validó y dijo: wow, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y lo consideró como un hombre justo. Esa fe. Y es lo que Pablo trae a colación para que nosotros estudiemos. Ahora, la pregunta es: Abraham, en ese acto, por esa actitud que tuvo, le fue contado ya como un hombre justo. Pregunta: ¿ya tenía él la ley? Y la respuesta es no. La ley se dio muchos años más adelante. Entonces Abraham fue justificado no por la ley, no por sus obras como tal, sino ¿por qué? Por la fe. Porque creyó: Señor, creo. Pregunto: ¿Abraham a esa altura era circuncidado? Y la respuesta: no. O sea, Abraham, sin ser circuncidado, fue justificado. Quiere decir que la justificación no era ni por guardar la ley, ni por ser circuncidado, sino fue por la fe. Y esto es importante, porque la circuncisión para el pueblo de Israel, que caminaban bajo la ley, era simplemente una señal distintiva de que habían creído en Dios. No que la circuncisión los llevara a ser justificados. Esa circuncisión equivaldría hoy en día como el bautismo. ¿Para qué una persona se bautiza? ¿Por qué se bautiza? Muchos creen que si se bautiza, entonces es para que sea salvo. Y es un error, no es eso. El bautismo de ninguna manera salva a nadie, porque si el bautismo salvara a alguien, entonces estaríamos diciendo que es por la obra del bautismo que una persona es salva. El bautismo es una señal de evidencia que primero, escúcheme, primero hemos creído en Dios, hemos creído en la obra de Jesús, y como yo creí en la obra de Jesús, entonces como señal externa que he creído en Jesús, doy el paso del bautismo. Pero no para pensar o creer que si yo me bautizo soy salvo, porque entonces si la persona no se bautiza, ¿será que no es salva? ¿Qué creen ustedes? Es salva si tiene la fe en Cristo Jesús. Quiere decir esto, escúcheme por favor, quiere decir esto, que habrán muchas personas que han dado el paso del bautismo, pero que posiblemente no sean salvas. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque pudo haber dado el paso del bautismo, pero ¿qué? No ha creído en Cristo Jesús y por lo tanto no está justificado. Como el caso viceversa, que pueden haber personas no bautizadas, pero que pueden ser justificadas, y la respuesta es sí, porque se pudo haber no bautizado, pero haber puesto la fe en Cristo Jesús. Ahora, lo correcto sería que si yo creo en Jesús, que si he puesto mi fe en Cristo Jesús, pues doy el paso de evidencia pública y doy el paso del bautismo, ¿sí? Pero como una evidencia, como una señal, como una muestra, como una evidencia que yo he creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está mirando acá. Entonces, note, vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque nos habla de lo mismo, está hablando de Abraham, está poniendo como un testimonio a Abraham para que nosotros podamos caminar bajo ese nivel y que vamos a tener ese conocimiento, esa revelación. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? O sea, ¿por qué dice la Escritura? ¿Por qué la Escritura está diciendo que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué hizo Abraham
para que le fuese contado por justicia. Y hay tres cosas que es el centro de este mensaje. Tres cosas, y es que el problema de nosotros es que tenemos un sentido, como les dije anteriormente, un sentido de recompensa. Y entonces cuando tenemos el sentido de recompensa, no se nos hace, digamos, admisible eso, que yo no tenga que hacer nada para tener la justificación delante de Dios. Porque estamos acostumbrados a eso. Si hago, me da. Entonces pensamos que, Dios, dígame yo qué hago para recibir eso. Y dice, no necesitas hacer nada. Solamente necesitas creer. Creer, dígale que está a su lado, creer. Entonces le dice tres cosas. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, escuche lo que dice, mas al que no ¿qué? Obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. Note lo que está diciendo. Y es que es preciso enfatizar en esta idea, amados, porque parece tan fuera de la razón. Aquellos sobre todo que la escuchan por primera vez, por el sentido de recompensa que estamos hablando. Momentico, es que, a ver, vamos despacio. La Biblia dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entonces, claro, esto le quema los fusibles a muchos que están acostumbrados a creer que por las obras es que vamos a ser salvos, que vamos a ser justificados. Porque infortunadamente la religión tradicional enseña a las obras, haga obras, obras de caridad, obras por acá, obras por allá. No está mal que se hagan obras, lo mal está en hacerles creer que por esas obras es que se van a salvar. Que entre más obras hagan, mayor recompensa van a recibir. Que entre más obras van a ser justificados, mostrados como limpios delante de Dios. Y aquí lo que está mostrando es algo diferente. Por ese sentido, entonces le dice, mas al que no obra, sino cree en aquel. O sea, está diciendo, solamente necesitas ¿qué? Creer. Y lo segundo que le dice aquí en el versículo 10 de Romanos 4, entonces el primer paso, escúcheme, para que nuestra fe sea considerada justa, para que seamos considerados justos delante de Dios, es que la justicia se recibe, diga el que está a su lado, en el que cree y no en el que obra. En creer y no en obrar. Abraham le creyó y dijo, Señor, sí, tú me diste esa promesa y yo la tomo, yo la creo, Señor. No miro las condiciones, escúcheme que aquí hay algo interesante, no miro las condiciones, no miro las circunstancias, no le dijo, pues deme un anticipo, pues muéstreme, no, simplemente Dios le dijo, yo voy a hacer eso contigo, es la promesa que tengo para ti. Y Abraham se queda con esa promesa y se cuelga esa promesa, como que se amalgama esa promesa, se solda esa promesa. Y aquí hay el secreto para nosotros, amados. Cuando Dios te dé una promesa, créele a Dios. Créele a Dios. No importa que sea una locura. Aquí no se trata de ponerle sentido, de ponerle lógica, de entender las cosas. Simplemente si Dios te lo ha dicho, si Dios te da la promesa, si Dios ha dicho, a tu hijo lo voy a cambiar, voy a hacer algo grande en tu vida, voy a sanar tu cuerpo, cualquier promesa que Dios te haya dado, créele, simplemente créele. Esto me llama la atención porque fue la actitud que tuvo. ¿Ustedes recuerdan esa mujer de flujo de sangre? ¿Cuánto tiempo llevaba padeciendo ella? ¿Cuánto dice la Biblia que llevaba padeciendo? 12 años. 12 años. Viendo donde los mejores especialistas de su época. Gastando, dice la escritura, que había gastado todo. Diga conmigo, todo. Y no tenía resultados. Pero esta mujer puso la fe en Cristo. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Creyó. Y no le importó su trasfondo, no le importó el estigma que tenía, no le importó absolutamente nada, su pasado, nada. Simplemente te voy a creer. Y Dios puede estar hablando hoy a alguien. Si Dios te dice voy a sanar tu cuerpo, simplemente dile, Señor, yo creo esa palabra. Yo creo que tú puedes sanar mi cuerpo, Señor. Pero no es una fe intelectual, no es una fe de la conciencia, es una fe del corazón. Yo creo, y Abraham tuvo esa fe. Yo creo que tú me puedes dar un hijo, Señor. Yo lo creo. Y ahí comienza. Y eso fue lo que el Señor vio. Y eso fue la misma fe que tuvo esa mujer. Fue tan fuerte la fe,
Fue algo que fue diferente a los demás, que la tocó al Señor Jesucristo el manto, y el Señor dice, poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, a ver, Señor, pues mire la multitud que viene. ¿Cómo así que quién me ha tocado? Han sido muchos. Dicen, pueden han sido muchos, pero hubo una mujer que me tocó. Una mujer, hubo alguien que tuvo la fe. Es el lenguaje de Dios que hablamos el día viernes. Es el lenguaje que Dios quiere que tengamos para que Dios se pueda conectar. No es un lenguaje simplemente verbal, no es un lenguaje simplemente de expresión. Es un lenguaje que viene desde el corazón, amados. Dios puede cambiar ese familiar. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede abrirte puertas que tú dices, ya no hay nada que hacer. Pero si tú le crees a Dios, eso es lo que Dios está buscando. Tan solo una persona que le pueda creer. Que fue lo que le dijo a los discípulos. Lo único que yo quiero es que tengan fe. Si tuvieran fe, ni siquiera una fe grande, ni siquiera una fe gigante, sino una fe tan pequeña como el grano de mostaza, tú podrías mover montañas. Esa fue la fe de Abraham. Fue ese el único acto, porque no hizo nada más Abraham, sino que creyó cuando Dios le habló. Y dice el versículo 10, estamos en Romanos 4. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Segundo, ¿qué condición tenía Abraham cuando recibió la justificación por la fe? ¿Cómo estaba? Incircunciso. Es decir, noten que a Dios no le importa la condición. No importa la condición en la cual tú estés hoy. No importa la situación que tú estés viviendo. Es que hoy tu vida puede cambiar. ¿Cuánto lo pueden creer? Dios puede hoy hacer un milagro en tu vida sin importar la condición. No era un requisito. Dios no dijo, es que este es un incircunciso, no lo puedo bendecir. No. Dios no hace descalificativos. Dios no hace acepción de personas. Dios no mira la condición de nadie, no mira la posición. No, Dios busca un corazón que de verdad le crea. No un corazón religioso, no un corazón místico, un corazón que dice, yo quiero tener una relación contigo. Es que estoy escuchando una palabra de poder, una palabra que Dios, el creador del cielo y la tierra, me está diciendo que si yo le creo, Él puede hacer cosas sobrenaturales. Entonces es importante entender eso. Porque la circuncisión de Abraham vino mucho después. Mucho después. Ya cuando fue circuncidado, él ya había recibido la justificación. Ya había recibido la bendición de parte de Dios. No fue un requisito. Dice el apóstol Pablo, la circuncisión no tiene ningún valor espiritual, sino va precedida de la fe. Lo mismo, el bautismo, podríamos decir, el bautismo no tiene ningún valor espiritual, sino va precedido de la fe. Es decir, si tú no te has bautizado, o si de repente te bautizaste sin haber puesto la fe en Cristo Jesús, no tiene ningún sentido. El bautismo tiene sentido espiritual cuando tú primero has puesto la confianza en Cristo Jesús. Ya creí en Jesús, ya sé lo que Cristo hizo por mí, ya sé que Jesús en el bautismo cargó con mis pecados, ya sé que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por mis pecados, derramó su sangre para morir por mis pecados. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, y yo creo que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Yo creo en Jesús, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que voy a ir al cielo si creo en Jesús. Como yo lo creo, entonces doy el paso del bautismo y les digo a todas las personas que estén a mi lado, les digo, yo puse mi fe en Cristo Jesús y yo voy a vivir para Cristo Jesús. Entonces me bautizo porque tengo mi fe en Cristo Jesús. No es un acto como porque es una actividad de la iglesia, ya hay que hacerlo, todos se bautizaron, ya mire los años que tengo y no me he bautizado. No te dejes afanar por eso. Es primero que tengas la confianza, la fe y que hayas creído en Jesús y que hayas nacido de nuevo. Y luego das el paso. ¿De acuerdo? Cuando yo me casé con mi esposa, no me casé y después la voy a amar, después voy a conocerla. No, primero tuvimos una etapa de noviazgo, enamoramiento y lo demás, y ya cuando estaba seguro que iba a ser la mujer con la que iba a compartir el resto de mi vida, entonces di el paso en matrimonio y tengo una argolla, como una evidencia de que ella es mi esposa y que soy casado. Ahora, si me quito la argolla, no quiere decir, es soltero. No, yo sigo casado. Pero la argolla, el bautismo y la circuncisión son señales externas de algo que ocurrió internamente en mi corazón. ¿Es así o no? Primero ocurrió en mi corazón y lo que hago es exteriorizar eso que ha ocurrido en mi vida. Entonces, aquí ¿qué sucede? Escúcheme. El segundo principio es la condición que estaba Abraham cuando recibió la justificación.
Entonces, lo segundo es la condición. No te dejes llevar por la condición que estás hoy. Hoy Dios puede cambiar tu vida, no importa. Hoy puedes estar en la condición del más fracasado, el más derrotado. Su hogar puede estar hoy destruido. Pero si tú le crees a Dios, que Dios puede restaurar tu hogar, que Dios puede sanar tu cuerpo. Y entonces la gente dice, bueno, yo creo. De pronto hay alguien acá que escucha el mensaje y dice, si esto es cierto, y Dios te dice hoy que puedes sanar tu cuerpo, y tú tomas esa palabra y digo, Señor, yo creo que tú puedes sanar mi cuerpo. ¿Cuántos pueden creer que Dios puede sanar tu cuerpo hoy mismo? Yo lo creo. Pero tienes que creer de corazón. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con Abraham? Cuando Dios le da la promesa, Abraham tenía más o menos ¿cuántos años dijimos? Unos 75 años. Recibe la promesa, se queda con la promesa, a partir de ahí camina su mente, que tiene la mente de Dios creyendo en la promesa, sigue su vida. Pero ¿cuánto tardó la promesa? ¿Cuánto tardó desde el momento que Dios le da la promesa, te daré un hijo, hasta el momento que Abraham tiene en sus brazos ya el hijo? Que se cristaliza la promesa, que se materializa la promesa. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Alguien sabe? Bueno, los expertos dicen que demoró más o menos unos 25 años. 25 años. ¿Cuántos años tenía Abraham entonces a esa altura de su vida? Unos 100 años. 100 años. Otro principio importante, que la justificación, escúcheme esto, requiere, diga conmigo, paciencia. Paciencia y esperanza para ver el fruto. Pero aquí hay algo que es interesante. Dios podía al día siguiente haber hecho un milagro y que Sara hubiera quedado embarazada. Dios podía. ¿Usted recuerda por una historia que estudiamos un poquito de Ana? Ana en el templo orando, Señor, ayúdame, mira, es que Penina está que me ofende, y mi esposo, yo no le puedo dar un hijo, Señor, ayúdame. Y ora ahí de corazón. Se allega este hombre a su mujer y queda embarazada. Wow. Una bendición de Dios. ¿Por qué no sucedió lo mismo con Abraham? Porque tuvo que esperar 25 años. Y entonces aprendimos algo esta mañana y les comparto, que Dios nos lo mostró así muy, muy lindo. ¿Qué pasaba si Dios le da la promesa y Abraham esa noche tiene intimidad con su esposa, con Sara, y queda embarazada? ¿Qué podía pasar? Podía pasar que Abraham diga, le dé la gloria a Dios. Digo, no, sí. Pero Abraham podía decir, sí, todavía soy machote. Todavía puedo. ¿Cierto? Y podía haber sacado, y sí, Dios, pero, Sarita, usted sabe que todavía. Pero pasó un año y no pasó nada. 2 años no pasó nada. 5 años no pasó nada. 10 años no pasó nada. 15 años no pasó nada. Y ahí seguro estaban en la tarea todavía, pero nada. Pero seguían perseverando. Cuando ella llegó cerca a los 100 años, dijo, no, Sarita, yo creo que ya no tenemos aguante, Sarita. Yo creo que ya está a 100 años y ya, no, yo creo que ya no. Yo ya renuncio a esto. Sarita, pues fue una bonita ilusión, pero creo que ya no. O sea, por mi parte creo que ya no soy capaz. Y Sarita dijo, bueno, mejor, yo tampoco. Ya dejemos ahí. Y ahí viene la promesa cumplida. Y queda embarazada Sara. ¿Sabe que me enseñó algo esto esta mañana y les comparto? Y es que Dios espera hasta que nosotros lleguemos a nuestro límite y que como que quememos todos los barcos, el plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, y cuando ya no hay nada, Señor, solamente en ti confío. Ahí, eso es lo que yo quería esperar. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no bendice nuestra vida? Porque sí oramos a Dios, sí venimos a la iglesia, sí leemos, pero sin embargo nosotros decimos, bueno, si esto no me funciona, yo le oro a Dios, pero sin embargo voy a ir al prestamista, yo le oro a Dios, pero sin embargo le doy la llamada a mi mamá a ver si me puede colaborar con esto, yo le oro a Dios, pero de todas maneras voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a llamar a fulano de tal, a ver si el político me ayuda, a ver si tal palanca puedo mover. Entonces dice, no, espérame. Porque es que si sale eso, tú no me vas a dar la gloria a mí. Tú vas a decir, fueron mis recursos, fue mi capacidad, fueron mis contactos, fue mi experiencia. Entonces Dios muchas veces espera que nosotros, perdone la palabra, como que nos vaciemos, como que quedemos ya tirados al piso, que un Señor, ya no sé qué hacer. Y creo que Dios le permitió a Abraham hasta ahí. Cuando Abraham dijo, no, yo ya definitivamente no, entonces ahora sí, para que esto sea solamente para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué aprendí yo? Que yo no tengo que esperar llegar hasta el último nivel, hasta lo último, sino que ahora mismo yo puedo decir, Señor, no me interesa mis capacidades, mis recursos, lo que yo tengo a mi disposición,
lo único que yo hago es creer en ti, Señor. Y aunque los médicos hayan dicho esto, no importa. Aunque tal vez yo me sienta de esta manera, no importa. Si tú me has dado la promesa, Señor, yo creo en ti. Pero es que los bancos cerraron las puertas. Pero es que ya tú no tienes crédito por ningún lado. Pero es que nadie te abre puertas ya por tu testimonio. No me importa lo que digan los demás. Yo solamente quiero creer en tu promesa, porque sé que contigo soy más que vencedor. Es llegar a ese nivel, no sé si me estoy haciendo entender, es llegar a ese nivel de una dependencia completa y absoluta en Dios. En Dios. Entonces revisa, porque tal vez tú dices, sí, me gustan las cosas de Dios, pero yo también, o sea, como que le quiero dar una ayudadita a Dios, y ahí en esa ayudadita está mi obrar. Y entonces la Biblia dice, no, no es en tu obrar, es en tu creer en Dios, no en las obras. Dice la Biblia, Romanos 4, versículo 18. Él creyó, estoy en Romanos 4, 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así esto, esperanza contra esperanza? Claro, porque Abraham dijo, bueno, yo tengo la esperanza. Y entonces comenzaba a hacer sus cosas y no veía resultados. Y seguía creyendo. Es como la persona, escúcheme en esto y le puede servir a alguien. Es como la persona que Dios le habla y dice, voy a hacer un milagro de sanidad a tu vida. Y entonces tú crees esa palabra, ¿sí? Pero tú sigues tu vida y en lugar de ver que te estás mejorando, que el dolor se está desapareciendo, como que se intensifica más el dolor. Y entonces hay dos caminos. Tú dices, esto como que no sirve. No. Voy mejor al quirófano, claro, lo puedes hacer. Pero tú dices, a pesar que me está doliendo más, a pesar que me siento más molesta, más molesto, Señor, te sigo creyendo. Esperanza contra esperanza. Porque sería muy fácil que Dios te hable y tú comiences a ver resultados. Que Dios te hable y tú comiences a ver las cosas. Porque si ya tú ves las cosas, ya no es fe. Porque la fe es ¿qué? Llamar lo que no es como si fuera. Llamar las cosas que no son como si fuera. Entonces tú dices, Señor, tú me diste una palabra de sanidad, si fuera el ejemplo. Señor, yo creo en ti. Me sigue doliendo, sigo ahí, pero sigo creyendo. Abraham, yo creo que le creyó a Dios, pero se miraba al espejo y decía, no, pero es que yo ya estoy más agotado, yo ya estoy más viejo. Pero le sigo creyendo a Dios. Y pasaban 7 años, no, yo estoy más deteriorado, yo estoy más viejo, ya tengo menos fuerza, pero le sigo creyendo a Dios. Esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. No importa lo que mis ojos vean, no importa lo que los demás me digan, yo me tomo, me agarro, me amalgamo, me soldo a esa promesa, no importa lo que esté pasando. Y eso le sucedió a Abraham, escúcheme. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Dios, tú me dijiste que iba a ser padre de multitudes. Eso fue lo que Dios le dijo, conforme a lo que le había dicho. O sea, ¿de qué se tomó él? Diga conmigo, una palabra de Dios. Esa fue la actitud. Ustedes recuerdan de aquel centurión, ahora viene a la memoria, aquel centurión que tenía, su siervo estaba enfermo y que Jesús dijo, listo, ¿dónde está? Yo voy allá. No, tranquilo. Una palabra tuya bastará, una palabra. Tú estás a una palabra de una bendición. Tú estás a una palabra de un milagro, yo no sé cuál sea. Por eso es que es necesario ir a la presencia de Dios para que te dé una palabra y te dé una promesa. Estás a una palabra de una idea que Dios te dé para cambiar tu vida. Una idea creativa que revolucione todo. Una palabra de Dios. Eso fue lo que le sucedió a aquella viuda. Recuerda que haya muerto su hijo, sus hijos estaban empeñados allá, los iban a tomar como esclavos. Cuando llega el profeta de Dios y ella cuenta su situación, estoy quebrada, no tengo nada que hacer, o sea, ya mis hijos los voy a perder, pierdo todo, pierdo eso que me dejó mi esposo, quedó endeudado y mis hijos están allá empeñados, yo ya no sé qué hacer. ¿Y qué es lo único que tienen? Dicen, yo tengo un poquito de aceite, trae ese aceite, trae las vasijas. ¿Y qué pasó con eso? Llenaban vasijas y escuchen esto, traían vasijas, llegaban 5 vasijas más, se llenaban, otras 10 vasijas, se llenaban. ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo cesó el aceite? Diga conmigo, cuando se acabaron las vasijas. ¿Ya no hay más vasijas? Ok. Nivel de fe. ¿Hasta dónde puede llegar?
Si tú te quedas estancado en tu problema, en tu dificultad, y entonces ahora simplemente eres una víctima, y dices, no, yo no sé, yo ya me conformo con esto, o le crees a una palabra. Él creyó, diga conmigo, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque tenía una palabra que había sido dicha. Así será tu descendencia, verso 19, estoy en Romanos 4. Mire lo que dice, y no se debilitó ¿en qué? En la fe. Diga conmigo, no se debilitó en la fe. Es decir, que la fe se puede debilitar. Claro, según esto. ¿Cómo se puede debilitar la fe? ¿En qué momento? Cuando vemos las cosas con nuestros ojos, ¿qué? Naturales. Cuando estamos mirando las cosas con nuestra mente humana. Pero cuando nosotros comenzamos a ver, escúchenme por favor, cuando comenzamos a ver las cosas con nuestros ojos espirituales y comenzamos a caminar con la mente de Cristo, ahí tu vida cambia. Ahí tu vida cambia. El seminario de los viernes, Poder para hacer las riquezas, es un seminario netamente espiritual que nos ayuda. Y que dijimos, las personas que están ahí juiciosas en el seminario, en 90 días su vida va a ser diferente. Si es que caminan bajo los principios. Si es que obedecen. Número 1, si son personas de oración. Número 2, si son personas de fe. Número 3, si tienen la mente de Cristo. Y número 4, si se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va guiando. No haga esto, no haga lo otro. Hable de esta manera, llame a fulano. Él va guiando todo. Entonces vamos a ver resultados. Y eso es lo que está hablando acá. Escuche lo que dice, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya ¿qué? Ya, me siento ya como muerto. O sea, ya el hombre estaba un esqueleto, ya el hombre no tenía las fuerzas. Y ahí, en la debilidad de este hombre, en la incapacidad de este hombre, es que Dios dice, ok, hasta aquí lo hiciste tú. Ahora déjeme que comienzo yo a obrar. ¿No fueron las mismas palabras que el Señor le dio al apóstol Pablo? Erguido en su orgullo, en su altivez, y le dijo, Señor, necesito esta sanidad. Señor, cúrame. Dijo, no, no te voy a curar. Bástate de mi gracia. Porque, escúcheme, mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. O sea, cuando tú te haces débil, eres más fuerte porque está operando el poder de Dios. Dígale que está a su lado. Cuando nos hacemos débiles delante de Dios, Dios comienza a obrar. ¿Cuándo es que Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida? Cuando verdaderamente, escúchame, con eso voy terminando. Cuando verdaderamente tú le des el lugar a Dios que corresponde. Cuando tú te bajes de esa silla donde te has sentado, tu ego, tu orgullo, tu altivez, tu conocimiento, tu sabiduría, te bajes de ahí, mates ese yo y le permita a Dios que comience a gobernar tu vida. Ay, ya no puedo más. Y entonces Jesús dice, apartados de mí nada podéis hacer, pero todo lo puedes ahora en Cristo, porque Él es tu fortaleza. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y esa fue la fe de este hombre, por eso fue contada por justicia. Porque no vaciló, no dudó, se mantuvo, aunque su fuerza no le da, me mantengo ahí. Es lo mismo que sucede con la concepción natural. Las mujeres, las mamás me pueden entender mucho más. ¿Desde qué momento se da la concepción? ¿Desde qué momento es un bebé? ¿Desde qué momento es tu hijo? ¿Desde qué momento? Cuando estás embarazada, ¿en qué momento? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué? De la misma fecundación. De la misma fecundación ya es una criatura, aunque los de esos grupos en contra tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero de ese momento ya es una criatura, ya es tu hijo. La pregunta es, ¿tú sentiste algo inicialmente? No. ¿Tuviste tu relación con tu esposo? ¿El espermatozoide fecundó el óvulo? Y ahí comenzó el proceso. ¿Sentiste algo? No. ¿Existía? ¿Existía? Sí, claro que existía. Ya estaba ahí. ¿Lo veías? No. ¿Lo sentías? No. ¿Pero estaba? Sí. Estoy hablando de lo que es el proceso de la fe. Luego comienzas, y entonces algunas comienzan a tener mareos, náuseas, antojos y los demás. Entonces ahí te das cuenta. ¿Has sentido algo? No. Tu cuerpo te está reaccionando de alguna manera, pero no sientes nada del bebé. Dices, no, yo no sé, algo me siento como maluca, me siento como extraña, como unos antojos raros. Usted va a estar embarazada. Y cree, pero no ha sentido nada todavía. Luego por ahí como a los 3 meses,
ya se va formando y vas quizás donde el ginecólogo y te hace una ecografía y dice, efectivamente está embarazada. ¿Sientes algo? No, es muy pequeñito, no sientes nada, pero va creciendo. ¿Existe? Sí. ¿Sientes? No. ¿Ves? Tal vez ya comienzas a ver como unas fotografías y lo demás. Una figura que te hace creer que va a ser tu bebé, pero no ha sido formado 100%. Pero sigue creciendo, sigue desarrollándose. Tú comienzas a sentir ahora, ya sentí como una patadita por ahí, dicen algunas. Sentí algo, mire que se mueve, ya estás sintiendo. Pero, ¿existe? Sí. ¿Sientes algo? Ya estás sintiendo. ¿Lo has visto? No. ¿Pero sabes que está dentro de tu vientre? Sí. Hasta que a los 9 meses, oh sorpresa, nace. El dolor es terrible, dicen yo. Dicen. Pero la experiencia que vive una mamá es incalculable. En el momento que ve esa criatura tan hermosa, porque para todas las mamás y todos los papás, su bebé es hermoso, ¿no? Hermoso, aunque no es tan cierto, pero decimos son hermosos. Y en ese momento, a la mamá se le olvida cualquier dolor. ¿Es así o no? O sea, no importa el dolor, tener a su bebé, Señor, qué bendición, sus orejitas, sus ojitos, su naricita tan perfecto, sus deditos y lo revisa uno por todo lado. Señor, qué bendición. Eso lo está viendo ya en lo material, pero hace 9 meses ya existía. Así es la fe, amados. Así es la fe. Ya existe. Porque muchas veces no vemos lo que quisiéramos ver, porque abortamos muchos sueños, muchas cosas que Dios quiere en tu vida por los robadores de sueños que están a nuestro lado, por los miedos, los temores, la inseguridad. ¿Por qué se le abonó esto a Abraham? Porque Abraham no dejó que nada ni nadie le robara su sueño. Abraham se mantuvo firme y dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, otro agravante humano, esterilidad. La mujer era estéril. Sin embargo, nos demuestra, diga conmigo, que para Dios no hay nada imposible. Puede estar cerrada esa puerta, puede estar donde no hay ninguna probabilidad humana, pero para Dios no hay nada imposible. Y conocemos el milagro. Conocemos el milagro. Esa fe es la que Dios espera que nosotros comencemos a desarrollar. Pero ¿cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Nos llena, nos anima para seguir adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 12 para ir terminando. Hebreos 6, 12. Ahora la pregunta es, ¿la palabra que Dios le dio a Abraham se cumplió? ¿Lo que Dios le prometió se cumplió? Sí. ¿Pero cuándo se cumplió? En el tiempo oportuno de Dios. ¿Tiempo qué? Oportuno de Dios. Diga, Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en su momento. Ahí en su momento. La mujer de flujo de sangre fue sanada en el momento. Ese era el momento. Todo agotado, todos los recursos, no hay nada que hacer. Mi única esperanza eres tú, Señor. Y ahí. Esto nos lleva a ir concluyendo que necesitamos confiar plenamente en Dios. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que, ¿por qué? Por la fe y qué más, y la paciencia heredan las promesas de Dios. Clip. ¿Cómo heredamos las promesas de Dios? ¿Cuál es el requisito sine qua non que Dios demanda para poder heredar las promesas de Dios? 2 cosas. Número 1, diga, fe. Y número 2, ¿qué? Paciencia. Fe y paciencia. Fe. Confianza absoluta en Dios. Fe, repito, confianza absoluta en Dios. Diga conmigo, fe, confianza absoluta en Dios. Y número 2, ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida por impacientes, por acelerados, por no esperar el tiempo oportuno de Dios? ¿Cuántos negocios han fracasado por eso? ¿Cuántas relaciones, cuántos matrimonios, cuántas cosas en la vida hemos abortado por falta de paciencia?
Ya estaba a la vuelta, ya estaba en la esquina la bendición y abortamos porque no podíamos aguantar. Resumo. Número 1. Somos justificados creyendo con nuestro corazón que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. No hemos visto el cielo, pero creemos que un día iremos allá. Creemos la palabra que dijo Jesús, que Él está haciendo morada para nosotros. No hemos visto todavía, pero el Señor dice que veremos unas calles de ¿qué? De oro y un mar de cristal. Que hay una bendición grande para sus hijos. Hay una recompensa grande para sus hijos. No la hemos visto, pero la creemos. Creemos que cuando nosotros cerremos nuestros ojos y demos nuestro último suspiro, cuando los abramos, estaremos delante de Dios, en la presencia de Él. No lo hemos visto, pero ¿qué? Lo creemos. Porque es una promesa. Porque creemos que somos salvos por la obra que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Porque para eso vino a morir por nuestros pecados, para justificarnos delante del Padre. Somos salvos creyendo con nuestro corazón que no necesitamos nada más, sino simplemente creer en Él. Ahora, hago aquí un paréntesis. Eso no nos valida ni nos autoriza para que vivamos de cualquier manera. Ojo con eso, porque entonces estaríamos hablando de un libertinaje. Al contrario, las obras que nosotros hacemos, el comportamiento, la vida que nosotros llevamos de aquí en adelante es una evidencia de que somos salvos, que gracias a la salvación queremos nosotros reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso nos comportamos de esa manera, por eso vestimos de esa manera, por eso actuamos de esa manera, por eso somos legales en lo que hacemos, por eso somos honestos, hablamos con la verdad, porque somos la luz, somos el punto de inspiración para muchos, somos la carta de mostrar, somos cartas leídas, dijo el mismo apóstol Pablo. Nos comportamos de esa manera. No nos comportamos de esa manera para ganarnos la justificación, para ganarnos la salvación, sino que lo hacemos como resultado, como fruto de que somos justificados, de que somos salvos. ¿Hacemos obras? Sí, porque la fe sin las obras es muerta. Decir que creemos si no actuamos como creyentes es muerto. Entonces creemos que nosotros somos salvos sin ninguna condición. Que Jesús no dijo, bueno, yo te voy a la salvación, pero el día que tú falles, el día que tú peques, pierdes todo lo que te di. No. No estamos bajo una condición donde Dios dice, bueno, yo te perdono los pecados pequeños, sí, pero los grandes no te los puedo perdonar. No, creemos que Dios nos perdona absolutamente todos los pecados. ¿Cuáles pecados perdona Dios? Todos los que le confesemos. Porque si no los confesamos, están con nosotros. Pero si los confesamos, Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos deja limpios. Nos deja 0 kilómetros. Cambia ese zinc estartalado que era nuestra vida, que había que estarlo empujando a toda hora. Y dice, ahora mire, te doy un carro nuevo. Eso es lo que Dios, un Ferrari, un Lamborghini, lo mejor. Eso es lo que Dios nos ofrece. Pero necesitamos ¿qué? Solamente creer en Él. Dios tiene lo mejor para tu vida. No importa lo que esté pasando, no importa la situación, no importa la circunstancia. Ya vimos de Abraham. Y termino en el versículo 7 de Gálatas 3, con eso ya terminamos. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Actúan como Abraham. Y Dios quiere ampliar su familia. Dios quiere no solamente que seamos unos que creemos, sino que aprendamos a vivir con la fe como la tuvo Abraham. Y Él no va a forzar a nadie, escúcheme, Él no derriba, eso me gusta de Dios. Él no derriba puertas ni entra forzando. Es que usted tiene que recibirme. No, es algo que es muy voluntario. Él dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hoy Dios nos da esa oportunidad. Hoy tú decides si quieres seguir operando en tus fuerzas, en tu capacidad natural, o le permitimos a Dios que comience a obrar con el poder del Espíritu Santo que obró en Pablo y que obró en tantas personas. Ese Dios que le dio una promesa a Abraham es el mismo que hoy nos da la promesa. Puestos en pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esta palabra que Dios nos ha dado hoy no haya sido simplemente una palabra más, sino que nosotros podamos vivir en esa libertad. Esa libertad que Dios nos ofrece tan solo por creer en Él. Hoy tú puedes revisar cómo es tu vida espiritual.
Y si al revisar tu vida tú te das cuenta que verdaderamente no has puesto la fe en Cristo Jesús, ¿no crees que tú has estado acá escuchando este mensaje no por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito en tu vida? Si tú eres de aquellas personas que les gustan las cosas de Dios, pero no han tomado una decisión seria por Él, ¿por qué no le decimos hoy, de acuerdo a esa ilustración que nos trae con Abraham? Le decimos: Señor, yo quiero creer. Hoy tal vez estás pasando un momento difícil, no sé cómo sea tu vida hoy, no sé lo que estés viviendo, no sé cuáles sean las luchas, los problemas, las dificultades que estés atravesando. Pero el Señor, ya no quiero seguir en mis fuerzas, no quiero seguir en mi capacidad. He escuchado que tú tienes la mejor intención en mi vida y que lo único que precisas de mí es que crea en el mensaje, crea en ti, Señor. Nosotros no tenemos los días contados, no sabemos cuándo partamos de esta tierra, pero no podemos esperar hasta el último minuto. No puedes decir: yo espero hasta cuando ya vaya en la ambulancia y ya. No, este es el mejor momento. ¿Por qué no decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad? Sé que me he equivocado, sé que he fallado, sé que posiblemente estás practicando algún pecado. Dile: Señor, yo lo reconozco delante de ti, pero sí que tú viniste, y este es el mensaje del Evangelio, lo que Cristo vino a hacer por ti para salvar tu vida. Sé que tú viniste y a través del bautismo tuyo, Señor, tomaste mis pecados, que fuiste a la cruz del Calvario, Señor, y ahí moriste, porque la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay expiación de pecados, y que la paga del pecado es la muerte. Por eso tuviste que morir, pero no te quedaste allá en la cruz, sino que fuiste sepultado, Señor. Pero no te quedaste en una tumba. Esa tumba hoy está vacía, porque dice la palabra que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios Padre, y que estamos junto contigo ahí, en ese lugar, Señor, para poder vivir en las bendiciones que tú tienes para tu pueblo, porque eso es lo que tú viniste a hacer, que sea un pueblo más feliz, más tranquilo, que podamos confiar en esas promesas, que podamos nosotros vivir bajo esa dimensión de lo sobrenatural, de no ver con nuestros ojos naturales, humanos, sino que poder ver con los ojos espirituales. Por eso, Señor, yo te pido, así como Eliseo oraba aquella vez por su siervo, yo te pido, Señor, que tú abras los ojos espirituales de cada persona que está escuchando, que no se queden frenados y estancados por lo que están viviendo hoy, sino que sepan que tienen un Dios grande y poderoso que está con ellos, un Dios que los defiende, un Dios que los guarda, un Dios que los cuida. Ese Dios que tuvo a Abraham, que le dijo: no te preocupes, hijo, yo estoy contigo. Ese Dios que le dijo a Abraham, le dio esa promesa y se la cumplió, y que él pudo ver realizada esa promesa con su hijo, pero que un día le dice: dame a ese hijo. Y Abraham dice: Señor, es tuyo, yo te lo doy, no hay ningún problema, yo creo en ti, Señor, y sé que tú vas a hacer algo. Y ese mismo Dios que le dio a Abraham se lo estaba pidiendo, pero solamente para probar su corazón, la dimensión de la fe de Abraham, y él no lo negó. Y entonces Abraham lo saca de un estado donde era rico, donde tenía muchas cosas, pero lo lleva a un estado donde le dice: a partir de ahora no solamente será rico, sino que será riquísimo. Y Abraham pudo afectar, Abraham pudo permear, Abraham pudo influenciar a mucha gente, porque en él se evidenciaba el poder de Dios obrando. Abraham ya no está, pero estás tú, estoy yo. Dios está buscando esos hombres, esas mujeres que le crean para cosas grandes en esta tierra. Tu vida y mi vida no se ha terminado, todavía hay mucho por hacer. Si no fuera así, Dios ya nos hubiera sacado de esta faz. Pero si nos ha dejado es porque Él quiere, a través de nuestra vida, dar testimonio para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Hombres y mujeres cambiados, hombres y mujeres transformados, hogares una vez más fortalecidos, personas que estaban en crisis, en momentos difíciles, pero que Dios hace cosas grandes. Pero hoy Dios nos ha hablado que toda la gloria sea para Él. Personas que tal vez estaban cargando con una enfermedad, Dios puede hacer un milagro, pero ese milagro se va a dar cuando ve un corazón recto, un corazón que le cree, un corazón que le dice: Señor, yo creo en ti, estoy en el mismo lenguaje tuyo, estoy en la misma dirección tuya, Señor, creo, porque no tengo otra opción, Dios. A ese grupo de personas Dios le ha hablado y va a hacer cosas grandes. Todo esto, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.